Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Torletti, soy profe de Fundamentos Biológicos 1 y en estos tiempos de pandemia les doy la bienvenida a la clase virtual de Sistema Articular, que es el tema de la tercera clase, que hemos decidido junto a los profes de todas las cátedras compartir. Nos pareció una manera óptima de trabajar, así que bueno, así no se hace tan largo el video. Empezamos directamente con el tema de hoy, que es tipos de articulaciones o sistema articular. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es definir lo que es una articulación, que es una estructura anatómica que une a dos huesos, une un hueso y cartílago o hueso y los dientes, ¿sí? Es decir, es una articulación que mantiene a dos huesos en contacto, ¿sí? Y permite en la gran mayoría de los casos algún tipo de movimiento. Estas articulaciones o estos puntos de unión se clasifican básicamente según dos perspectivas. Una es la estructura y otra es la función. Es decir, las articulaciones, de acuerdo a la estructura, se caracterizan por la manera, la forma que tienen los huesos, ¿sí? Es decir, la terminación, la extremidad del hueso en donde se articula con otro hueso tiene una determinada forma y eso genera la producción de determinados movimientos. Esto las clasificaría de acuerdo a la estructura, y de acuerdo a su función es según el tipo de movimiento que permiten estas estructuras, ¿sí? Entonces tenemos estructura y función, ¿sí? Alcanzan a ver en la imagen, aquí donde estoy señalando con el cursor del mouse, que por ejemplo esta es la articulación del codo, ¿sí? Acá la tenemos agrandada, y el tipo de articulación que lo vamos a ver un poquito más adelante, permite a este nivel articular la flexoextensión. No permite demasiada libertad de movimiento más allá de la flexoextensión, el codo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su estructura, hay una subclasificación que son fibrosas, articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Es decir, esto hace la clasificación de la estructura, ¿sí? Esto, digamos, en cuanto a las sinoviales, habla específicamente de la presencia o ausencia de la cavidad sinovial, el componente sinovial, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la función, estamos hablando de articulaciones casi sin movimiento, que son las sinartrosis, articulaciones con muy poquito movimiento, que son las anfiartrosis, y articulaciones con mucho movimiento, que son las diartrosis, ¿sí? Entonces ahí tenemos la justificación de ambas clasificaciones. Empezamos a ver las fibrosas, estructurales fibrosas, y son aquellas que carecen de cavidad sinovial, no hay cavidad entre medio, y ahí tenemos por ejemplo las suturas, las sindesmosis y las gonfosis. Respecto de las suturas, digamos, tenemos el ejemplo más importante a nivel de la cabeza, en donde los huesos de la cabeza están unidos en una suerte de dientes que se unen, ¿sí? Se llama sutura dentada en este caso, y no existe movimiento, ¿sí? En el bebé, en el niño, hasta creo que los 6 años, si mal no recuerdo, existe cierta flexibilidad hasta que termina de generarse la unión por completo en la sutura. Luego tenemos lo que se llama sindesmosis, que es una unión que se da por una membrana interósea. Esta membrana interósea que estoy señalando aquí es una membrana que mantiene unidos los huesos, es una membrana de tejido conectivo,
y que tiene como característica mantener la distancia entre ambos huesos, y además algunos autores señalan que suele ser beneficiosa para soportar la carga y no permitir el movimiento en sentido transversal, ¿sí? Sobre todo cuando existe impacto. Y por último, las gónfosis, que no va a ser un tema de estudio para nuestra materia, porque prácticamente no revierte importancia para el movimiento, que son las uniones de los dientes, es decir, un elemento dentario y la cavidad con la que se unen. Entonces ahí tenemos las suturas, en donde ven ustedes aquí lo que les señalaba recién, de la manera en que se juntan los huesos, la articulación tipo sutura, que son inmóviles. Es un tejido conjuntivo, fibroso, que permite que se unan. Las sindesmosis, ahí está un poquito mejor la visión de la membrana interósea, ¿sí? Esto es entre la tibia y el peroné, y que tienen una ligera libertad de un movimiento muy prácticamente imperceptible, pero que permite por ahí la absorción de algunas tensiones a nivel del hueso. Es decir, lo que une a los dos huesos en todo ese recorrido de la longitud del hueso es una membrana interósea. Y las gónfosis, que es lo que hablamos recién de los procesos alveolares de los dientes, ¿sí? El diente que se encaja, ¿sí?, en una cavidad. Bien, las cartilaginosas, en este caso, tampoco tienen cavidad sinovial y permiten un poquito de movimiento, algunas, sobre todo algunas, no todas, y tenemos dos divisiones bien claras: la sincondrosis y la sínfisis. Las sincondrosis son aquellas que se encuentran básicamente a nivel del tórax, en lo que es la unión entre las costillas y el esternón, y situación que cuando la persona ya es muy grande, en etapa adulta, empieza el hueso a avanzar sobre ese cartílago. Y la sincondrosis a nivel, por ejemplo, de la unión de las partes del hueso de la cadera, del hueso del fémur, en donde la epífisis se va uniendo al resto del hueso una vez que se termina de osificar el hueso en cuestión. Y por otro lado, la sínfisis está hablando de una unión a través de un fibrocartílago, que es una estructura también de tejido conectivo, en este caso cartílago hialino, que une a dos huesos. Y los ejemplos típicos son el disco intervertebral uniendo los cuerpos vertebrales, que es lo que vemos aquí, ¿sí?, estas dos imágenes. Y por otro lado, la sínfisis más conocida de todos, que es la sínfisis del pubis, ¿sí?, que está uniendo los dos huesos púbicos de los coxales. Las estructuras sinoviales, que son donde vamos a hacer mucho foco, mucho hincapié nosotros como profe de educación física, porque son las que mayor libertad de movimiento tienen y se caracterizan por tener una cavidad sinovial. Esta cavidad sinovial claramente determina la unión de dos huesos con mucha movilidad. Una articulación sinovial separa los huesos, pero los mantiene unidos desde una cavidad y les da mucha libertad de movimiento. Por eso estas articulaciones sinoviales toman el nombre de diartrosis. Tienen estas articulaciones sinoviales, tienen muchas características. Tienen un montón de componentes articulares que le permiten funcionar con tanto movimiento. Uno de los principales componentes o características de la articulación sinovial es, por ejemplo, la cápsula articular. La cápsula articular, que es lo que vemos en esta imagen, que rodea la articulación, es como si fuera una manga de tejido conectivo que rodea la articulación completamente y une los huesos.
¿sí? La cápsula está compuesta por dos capas, una fibrosa externa y una membrana sinovial interna. La fibrosa consiste en un tejido conectivo que en su mayoría tiene fibras colágenas que se fijan a la parte externa del hueso, es decir, al periósteo de la articulación, para unirlos. Y esta capa fibrosa tiene flexibilidad, es decir, que le permite una considerable cantidad de movimientos a la articulación. ¿Sí? Genera fuerzas de tensión, de resistencia ante el movimiento de los huesos y permiten que los huesos no se separen, no se luxen. Además, por fuera, esta cápsula tiene también resistencia por parte de otras estructuras de tejido conectivo, que son los ligamentos, que también los ligamentos le dan, son vainas, son haces de tejido conectivo que refuerzan a la cápsula articular e intentan sostener los huesos en su posición. Por dentro, esta cápsula tiene una estructura que genera líquido sinovial, es decir, tiene una membrana sinovial. La membrana sinovial está compuesta por tejido conectivo ya no denso, sino se denomina tejido conectivo areolar, es decir, que es capaz de segregar líquido sinovial. Este líquido sinovial, segregado por la membrana, produce un líquido viscoso, cristalino, que tiene una consistencia similar a la clara de huevo. ¿Sí? Entonces, esa estructura, ese líquido baña todas las superficies articulares de adentro de la articulación, junto con el cartílago. ¿Sí? El cartílago es una estructura que está pegada, adherida a los extremos de cada hueso y que tiene de alguna manera la función de absorber el impacto y reducir la fricción. Y este cartílago se nutre, esto que estamos señalando acá, se nutre de esa membrana sinovial. Por lo tanto, ese líquido de la membrana sinovial produce, lubrica la articulación y absorbe golpes, cede oxígeno y nutrientes, toma dióxido de carbono, saca desechos metabólicos y cumple una función vital, ¿sí? para minimizar el desgaste de la articulación. ¿Sí? Cuando la articulación pasa mucho tiempo inmovilizada, este líquido se vuelve más viscoso, como un gel. Y a medida que el movimiento se incrementa, se torna más líquido, menos viscoso. ¿Sí? Esta es una de las principales funciones de la entrada en calor. Por ejemplo, es disminuir la densidad de ese líquido. Muy bien. Uno de los beneficios de entrar en calor, los que hablamos recién, es estimular la secreción de líquido sinovial para que la articulación esté mayormente lubricada y ese cartílago, por ejemplo, no sufra lesiones. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito. Entonces tenemos, haciendo un resumen, tenemos los dos huesos, este y este, tenemos toda la cápsula por fuera. Tenemos el líquido, que es lo que vemos nosotros acá como amarillo, y tenemos la parte blanca, que son los cartílagos. Es decir, que el hueso no se toca contra el hueso específicamente, sino que el contacto se hace a través del cartílago. Bien, y ahí tenemos un ejemplo de una articulación sinovial de verdad, ¿no? En donde acá se ve, por ejemplo, la cápsula articular. Se ve, por ejemplo, toda la región cartilaginosa, el cartílago, bien diferenciada del tejido óseo. Ahí tenemos la cápsula, ¿sí? Ahí tenemos el espacio sinovial, la cavidad sinovial, ¿sí? Todo eso que se ve ahí es cavidad. Bueno, y acá tenemos el húmero, que es el hueso del brazo, y uno de los huesos del antebrazo, que es el radio, y el otro, que es el cúbito, ¿sí? Este es el cúbito y este es el radio. Bien,
Bueno, dijimos que la cápsula articular rodea la diartrosis, tiene las dos capas, la fibrosa y la sinovial interna, pero deja que digamos exista mucho movimiento sin limitarlos demasiado, pero sí hace que los huesos se mantengan en congruencia. Y los ligamentos y las almohadillas de grasa articular, que es algo que no nombramos recién, que es otra estructura que permiten que las articulaciones se mantengan estables, y la grasa sobre todo para que digamos algunas terminaciones tendinosas que pasan por encima de la articulación discurran por ahí con mayor facilidad. Bien, los ligamentos que hay en una articulación pueden ser intracapsulares o extracapsulares. Intracapsular quiere decir que están del lado interno del cápsula o muy adheridos hacia adentro, y los extracapsulares son los que se ubican fuera de la cápsula articular. Existen además en algunas articulaciones unos fibrocartílagos, por ejemplo en la rodilla, que se denominan menisco, y que aumentan la congruencia o la estabilidad de la articulación. Esto sucede en la rodilla y también sucede a nivel del hombro. En el hombro no se llama menisco, sino que se llama rodete glenoideo o rodete articular. Muy bien. Vamos a ver por último los tipos de articulaciones sinoviales. Tenemos varios tipos de articulaciones sinoviales y se dividen básicamente en 6 tipos. La articulación plana, que solamente tiene deslizamiento, las tenemos aquí. Tenemos la articulación en bisagra, como lo que vimos recién, que es la del codo. Fíjense lo que hablamos recién al inicio, donde vemos aquí de una manera muy didáctica cómo está dibujada la forma, digamos, desde el punto de vista de la mecánica de cada articulación, para que podamos nosotros inferir cuál es el movimiento. Los huesos tienen esta forma, es decir, no puede haber otro movimiento aquí que no sea de flexo-extensión. Aquí es deslizamiento. En este caso, la silla de montar es como un encaje que tiene esta articulación. Las esféricas son las que más movimiento tienen, ¿sí? Es decir, es una cavidad con una media esfera o una esfera que se mete adentro de esa cavidad. Y las de pivot o trocoides, que son las rotativas, y las condylias, que tienen alguna libertad de movimiento importante, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la muñeca. Acá tienen, me pareció muy linda imagen para poder visualizar e inferir cuáles son los movimientos de cada una de esas articulaciones sinoviales. Ahí la tenemos de nuevo. Fíjense cómo de alguna manera voy poniendo un poquito más de ejemplos a nivel del hombro, a nivel del cuello, a nivel del codo, cómo se empiezan a de alguna manera visualizar la forma de los huesos que permiten algunos tipos de movimiento, es decir, la estructura que permite la función. Entonces las planas, que son superficies aplanadas, apenas algunas tienen algunas curvas, como por ejemplo a nivel del carpo de la muñeca, y que ejecutan movimientos de deslizamientos laterales o anteroposteriores, como marca el dibujo. En este caso es, fíjense ahí a nivel del pie, los huesos a nivel del pie, que son las cuñas, entre una y otra cuña, y el deslizamiento que se produce entre ellas. En bisagra, la más típica es la del codo, donde pueden ver ustedes ahí como el húmero, la tróclea del húmero, ingresa acá como si fuera una bisagra de una puerta, ¿sí? Y ahí tienen el movimiento que genera, y aquí lo tienen a nivel del codo, lo que es la flexoextensión. No me quiero meter mucho en movimiento porque este es un tema de la próxima clase. Y la articulación en pivot, que es una de las articulaciones sinoviales, en donde por su complejidad la articulación permite los movimientos de rotación. Aprovecho para decir que
ustedes deberían ir después de esta presentación, deberían retomar la clase 1 de la profe Gabriela y la clase 2 del profe Mariano para poder ver y de alguna manera relacionar los planos y los ejes. Bien, la articulación en pivot se caracteriza porque los huesos tienen una superficie redondeada o puntiaguda con un anillo fibroso alrededor. Entonces aquí tenemos, ¿ven? Por ejemplo, la radio cubital superior. Este es el radio, este es el cúbito, y el cúbito tiene un anillo fibroso que da toda la vuelta en una de sus extremidades, y el radio se mete allí adentro. Entonces este radio que tienen acá, este hueso, rota sobre su eje, como figura en el esquema, en el dibujito mecánico. Rota sobre su eje y permite que la mano haga pronosupinación, por ejemplo, que la mano haga el movimiento de llevar la palma hacia arriba y hacia abajo. Y aquí tienen a nivel del cuello el axis dibujado, que es una apófisis que se eleva desde la segunda vértebra cervical y se apoya en el arco del atlas, donde tiene una carilla articular, pero además aquí no está, pero desde aquí, desde esta situación hasta aquí, ¿sí? El arco anterior, es el arco anterior del atlas, iría un anillo fibroso similar a este que tienen ustedes aquí a nivel del radio del cúbito, que permite que ese axis gire sobre su eje y genere el movimiento de decir que no. Muy bien, las cóndilas, muy común, son unas superficies que tienen una cierta convexidad, ¿sí? Oval en sus extremidades, y permiten, ante una cavidad más o menos de su reciprocidad, generar un movimiento bastante libre, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una muñeca. La silla de montar es una de las, no es tan conocida, pero se ve a nivel del esternón. Aquí pueden verla, ¿sí? Y también pueden verla de manera más fácil a nivel de la articulación metacarpo falángica, ¿sí? Perdón, carpo metacarpiana. Entonces aquí tienen el dibujito. Y aquí tienen la manera en que se encajan o que existe la congruencia. Bien, las esféricas, que bueno, va a ser una de las que más vamos a estudiar, porque la articulación del hombro específicamente, la escapulohumeral y la articulación de la cadera, la coxofemoral, son las que más movimientos tienen, debido a que es una esfera que se inserta en una media esfera. Aquí tenemos ambos casos. Y generan el movimiento que se llama de circunducción, que son todos los movimientos que se pueden hacer, es decir, la flexión, la extensión, la rotación, la aducción, la abducción. Bien, próxima clase, movimientos. Ya plantearemos foros para debates y consultas, pero intentamos que las clases no sean tan largas, así son llevaderas y ustedes pueden apoyar con el material de estudio. Próxima clase empezamos con movimiento y seguimos avanzando en lo que es el contenido de la unidad curricular. Muchas gracias.